Es una alegría que esta tarde nos acompañe el profesor don Rafael Fallos Febre, que es licenciado y doctor en filosofía en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Es casado, padre de 5 hijos, y su investigación pues, se centra en el ámbito antropológico, pero también en un ámbito muy rico de filosofía de la ciencia y de problemática epistemológica. Su tesis, titulada Verdad y realismo en la obra de Karl Popper, defendida en diciembre de 2001, es un testimonio precisamente de esa amplitud en el marco de su interés filosófico. Actualmente es profesor titular a tiempo completo de antropología en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Sabemos que además ha sido vicerrector de alumnos y extensión universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera desde noviembre de 2009 a octubre de 2011 y además ha sido secretario del Departamento de Humanidades de esta misma universidad. En la actualidad es también secretario de la revista de investigación filosófica ¿Quién?, revista de filosofía personalista. Además, vicepresidente de la Asociación Española de Personalismo desde el año 2016. Ha impartido clases en la Universidad Francisco de Vitoria, además de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en donde se encuentra actualmente. Ya decía que sus ámbitos de investigación pues, se refieren a un variado campo de la propia filosofía, la filosofía de la ciencia y la naturaleza, en torno a los estudios de Popper, pero también de toda la dinámica del realismo y de la relación del realismo y la ciencia, o propio epistemología científica en torno al concepto de verdad. De ello pues, dan testimonio los numerosos artículos con los que cuenta y también los libros que ha publicado en este ámbito. La tarea de ser hombre, notas de antropología filosófica, o Cuaderno de vuelo, viaje al corazón del hombre. Ha coordinado también el libro Razón de la Universidad y es autor de numerosas publicaciones y colaborador también en otras. Ya decía al principio que es una suerte, una gracia, contar esta tarde con su presencia en nuestro foro y a él le damos la palabra para que ilumine realmente esta dimensión fundamental del miedo, que es la dimensión antropológica. Bueno, pues muy amable, don Manuel. Antes que nada, y de iniciar esta conferencia, sí quisiera agradecer al Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Sevilla, a don Pablo, que me invitó a través de un gran amigo como es Antonio Orzaiz, a participar en este foro con esta conferencia. Me siento muy honrado y sin más, pues querría pues empezar cuanto antes unas notas que he preparado, que hemos titulado así en consenso con Pablo Uija, antropologías existenciales del miedo. La conferencia tiene, pues, digamos, 4 partes: una introducción que ahora iniciaré y luego haré un acercamiento filosófico al miedo a través de la filosofía clásica, el miedo como un sentimiento, a través de la filosofía existencial, de la mano de Heidegger y la angustia, y por último haré algunas anotaciones a la luz de la filosofía de Guardini, donde intentaré ligar pues lo dicho con los otros autores y algunas aportaciones de Guardini. Lo primero que debo hacer, creo yo, al hablar del miedo desde un punto de vista filosófico es justificar si se puede hablar del miedo desde un punto de vista filosófico, ¿no? Parecería que la filosofía se dedica a cosas más profundas, sesudas e interesantes que un simple sentimiento, como es el miedo. Sin embargo, debemos de alguna manera desterrar, creo yo, de nuestra mente esa visión de la filosofía
como algo ajeno a las cosas cotidianas. La filosofía se ocupa de lo ordinario, lo que pasa es que por la mirada que pone en ello, por la actitud que pone y sobre todo porque va en busca de los primeros principios y últimas causas, pues descubre en lo ordinario lo extraordinario. Y entonces en su mirada sabe captar, digamos, lo asombroso que tiene el ser de las cosas, ¿no? De alguna manera, esta tarde vamos a intentar sorprendernos, filosóficamente hablando, al adentrarnos de la mano de la filosofía en el miedo. Yo, la verdad, ha dicho Emmanuel que me he dedicado a la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, eso es cierto, lo hice en un inicio, pero últimamente me estoy dedicando más a la antropología de Romano Guardini, fundamentalmente. Pero sí recuerdo que lo que me hizo adentrarme en la filosofía de la ciencia fue precisamente el tema de la verdad científica, que podía ser algo ordinario, pero yo descubrí en aquello, y así intento explicar un poquitín lo que es la filosofía, algo extraordinario. Lo que me llamó la atención de la verdad desde un punto de vista científico es que hoy en día es considerada como lo más objetivo, como lo más valioso, desterrando al ámbito de la opinión todo lo que es la misma filosofía o todo lo que podría ser incluso el pensamiento religioso, que eso incluso quedaría encerrado en la propia subjetividad, no tendría ningún tipo de validez universal. Y sin embargo, la verdad científica es la más revisable, la más, digamos, menos sólida de todas, porque continuamente está cambiando, continuamente hay nuevas teorías que refutan a las antiguas. Por ejemplo, pues el paradigma, digamos, aristotélico del cosmos y tolemaico, que luego fue superado por la visión heliocéntrica y la física también de Aristóteles, por la física de Newton, que luego fue superada por la de Einstein, ¿no? La verdad científica, que parece ser la más sólida, sin embargo, es la que está siempre, desde un punto de vista, digamos, evolutivo, poniéndose en cuestión. Bueno, esto es lo que hace la filosofía. Parece que las cosas son muy obvias y luego no son tan obvias. Vivimos en lo patente, pero cuando nos adentramos en lo que está debajo, en lo latente, pues de repente descubrimos cosas que nos asombran y nos admiran. Y la admiración es el punto de partida de la filosofía. Hoy vivimos en un mundo que busca admirarse, busca asombrarse, pero siempre abusando de la sensibilidad, siempre usando la imagen, siempre buscando el ruido. Sin embargo, la filosofía se asombra en el silencio. La filosofía se desconcierta en la soledad del pensamiento. La filosofía te causa estupor en la lectura de un libro una tarde de verano, ¿no? Bueno, pues el miedo puede ser y es un problema o puede ser abordado filosóficamente y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde. Dejar lo patente, lo evidente del miedo e intentar adentrarnos en lo latente, en aquello que no se ve a partir de esta mirada filosófica. Dicho esto, voy a empezar con el primer punto, que es un acercamiento al miedo desde la filosofía clásica. Miedo como elemento de la vida psíquica. Desde un punto de vista clásico, y es decir, desde una tradición aristotélica y también tomista, podríamos decir que el miedo es un elemento propio que caracteriza la vida psíquica del hombre y también de los animales, en el sentido que el miedo es un sentimiento. Los sentimientos hacen parte de la vida psíquica tal como la entiende Aristóteles y Tomás de Aquino. Y estos sentimientos tienen, digamos, tres elementos, o hay tres elementos en torno a ellos. En primer lugar, en un sentimiento hay una perturbación somática, es decir, los sentimientos están encarnados,
los sentimos, digamos, físicamente, biológicamente, hasta el punto de perturbarnos somáticamente. Hay un segundo elemento que es el conocimiento. O sea, los sentimientos se despiertan cuando conocemos un objeto y, por último, los sentimientos están ligados a las tendencias sensibles o apetitos. Veamos el primer elemento, la perturbación somática. No hay sentimientos si el cuerpo no lo siente, no existen sentimientos descarnados. Ahora bien, esta repercusión somática no constituye lo que es el sentimiento, sino cómo afecta ese sentimiento al cuerpo. El temblor que siento no es el miedo, sino cómo el miedo me afecta somáticamente. Y el llanto no es la tristeza, sino la manifestación de la misma. Como dice Bernot, la modificación física es solamente la base o la materia del sentimiento. No lo explica todo, solo el calor del sentimiento. Y por el contrario, ella misma, esta manifestación, esta perturbación, necesita explicación. ¿Por qué se producen estas modificaciones? ¿Por qué son y por qué son así? El segundo elemento, digamos que la repercusión somática lo que nos hace ver del sentimiento es su manifestación, cómo se manifiestan somáticamente, cómo nos afectan corporalmente los sentimientos. En segundo lugar está el conocimiento. El conocimiento, si la perturbación somática es la manifestación, el conocimiento sería el origen de los sentimientos y de las emociones. Es a raíz del conocimiento de algo, de que yo percibo algo, cómo surge el sentimiento. Están en el origen, pero tampoco son su esencia, su elemento principal. Para el mundo clásico, para la filosofía clásica, lo más, digamos, significativo en el ámbito de los sentimientos es precisamente las tendencias sensibles. Las tendencias sensibles son aquellas a partir de las cuales, de hecho, de Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, si no recuerdo mal, en la segunda, en la cuestión 24, habla, en la prima segunda, perdón, en la cuestión 24, habla de cuestión 22, 23, 24, habla de una clasificación de los sentimientos a partir de estas tendencias sensibles. Las tendencias sensibles, bueno, yo creo que esto es conocido de todos, son fundamentalmente dos, ¿no? Aquellas que surgen ante un bien fácil y placentero, que llamamos tendencias concupiscibles, y aquellas que surgen ante un bien difícil y costoso de conseguir, que llamamos tendencias irascibles. Tendencias irascibles. Bien, una tendencia concupiscible pues es simplemente veo una manzana, tengo hambre y tiendo a ella, y además es una manzana que me gusta. Y una tendencia irascible, por ejemplo, es cuando ese bien es difícil, no es fácil y placentero. Yo le digo a los alumnos, cuando ustedes se proponen aprobar un examen, es un bien, les atrae de modo distinto que la manzana y además supone un esfuerzo por alcanzarlo. Bien, cuando se concitan estos tres elementos, perturbación somática, conocimiento y estas tendencias, surgen lo que los clásicos llaman, no lo llaman sentimientos, le llaman pasiones, y que ellos clasifican o clasificaron a partir de estas tendencias, ¿no? Con respecto a las tendencias concupiscibles, es decir, aquellas que surgen ante un bien fácil y placentero, aparecerían el afecto, el amor, el deseo y la alegría. Según consideráramos ese bien al que tendemos en sí mismo, entonces lo amamos. Si no está presente, lo deseamos. Y, por último, si lo tenemos presente, lo disfrutamos y, por lo tanto, estamos alegres. Amor, deseo y alegría o delectación. Pero esas tendencias que decimos que tienden hacia el bien también se presentan de manera contraria, es decir, huyen del mal. Cuando nosotros detectamos un objeto que en vez de producirnos placer nos va a producir un daño físico o algo desagradable, cuando en vez de una manzana pues nos dan de comer eso justo que no nos gusta,
y que aborrecemos, huimos de ello, ¿no? Y ahí surgen también un conjunto de sentimientos, ¿no? Cuando se considera el mal en sí mismo, eso que nos repugna, lo odiamos, surge el sentimiento de odio, de aversión. Cuando ese mal está presente, entonces tenemos la tristeza. Y fíjense, cuando el mal no está presente, pero es posible, cuando nos amenaza un mal que no tenemos, que no está presente, pero que podría venir, entonces surge el miedo. El miedo sería, por lo tanto, el sentimiento que surge ante un mal posible, no real, no presente, sino hacia algo, un mal que podría afectarnos, pero que por el momento no nos afecta. Y esto es muy importante. El miedo es el sentimiento ante un mal posible. Lo mismo surge con las tendencias irascibles. Cuando tenemos un bien difícil de conseguir, si lo consideramos en sí mismo, pues hay un afecto, y surgen también, si lo consideramos como algo posible, sentimiento de esperanza, decían los clásicos. Si ese bien lo consideramos como algo imposible de alcanzar, pues entonces surgiría la desesperación. Y en relación al mal, si en vez de es un mal desagradable sensualmente, sino un mal contra el que tengo que luchar, entonces surgirían ahí las tendencias irascibles. Si el mal está presente, surgiría la cólera. Si el mal no está presente, pero es posible vencerlo, la audacia. Y atento, y si es imposible vencerlo, si hay un mal con el que me tengo que enfrentar, todavía no me he enfrentado, pero me tendría que enfrentar, pero es imposible vencerlo, surgiría también el sentimiento del miedo. Así pues, podemos decir que el miedo o temor es un sentimiento, como he dicho antes, ante un mal posible, sea de naturaleza concupiscible o sea de naturaleza irascible. Atención, es siempre un mal posible, nunca presente. Por eso, en sentido estricto, yo creo que está bien dicho, se tiene miedo al futuro. Cuando el mal está presente estamos tristes, no tenemos, sino que el mal ya ha hecho mella en nosotros. Pero cuando el mal es posible, cuando todavía no nos ha afectado, entonces surge el miedo. Y esto es la raíz muchas veces de la gestión psicológica que hacen algunos del miedo. Uno tiene miedos irracionales, es decir, a cosas que no van a pasar, pero no es razonablemente que pasen en lo más mínimo. Entonces se le hace ver a la persona que ese miedo que tiene, que siempre es una posibilidad de futuro, pues tiene una probabilidad cero de realización real. La repercusión de todo ello a nivel, digamos, antropológico, además de lo que acabo de nombrar, es la siguiente. El miedo surge siempre ante una posibilidad, nunca ante un hecho en sí, ante un mal que ya estoy padeciendo. Y hay que decir que desde un punto de vista biológico, y esto también lo compartimos con los animales, sirve de alarma. Pero en el ámbito de los animales siempre sirve de alarma ante un futuro inmediato. El mal está muy cerca, el mal es posible que me afecte, y entonces, pues digamos que tenemos una alarma biológica que nos dice, atención, cuidado, que tu vida está en peligro. Y la vida, digamos, estamos hechos para sobrevivir, tenemos instintos y mecanismos para permanecer en la vida. Entonces, todo aquello que amenace la misma, pues tenemos mecanismos que nos alertan de esa posibilidad. Pero, como digo, en el ámbito de los animales siempre es un futuro inmediato. No así en el hombre, porque el hombre vive ciertamente el futuro inmediato, pero vive sobre todo mirando hacia el futuro. Pero un futuro medio y a largo plazo. Los alumnos que yo tengo, cuando les explico esto, les digo, bueno, ustedes están aquí porque quieren llegar a ser maestros o quieren llegar a ser juristas.
y se proyectan en un arco de 5, de 10 años. El hombre, antropológicamente hablando, y esto lo han dicho muchos filósofos, es un ser de futuro. Julián Marías describía este aspecto diciendo que la vida humana es futuriza. Lo cito. La vida humana es futuriza, está orientada o proyectada hacia el futuro. Es anticipación de sí misma, por lo tanto, imaginación más o menos rica y detallada de algo que no existe, pero que se ve como porvenir. Se ve como porvenir. Bien, pues en este contexto del hombre como ser futurizo, que mira al futuro y por lo tanto puede ser un ser esperanzado, o puede ser también proyectar su vida de manera temerosa, teniendo siempre males, quisiera hacer las siguientes consideraciones. En este sentido, las sociedades occidentales han conseguido deshacerse de los clásicos miedos que amenazaban la vida del hombre. Aquellos referentes a la enfermedad, al hambre, a la comida, al vestido o al mismo cobijo. Vivimos en Occidente vivimos en una excepción temporal a lo largo de la historia que nunca se había dado, como también en el primer mundo en relación al resto del planeta. Jamás el hombre logró, dice Higinio Marín en uno de sus libros, El hombre y sus alrededores, estar tan a salvo de las lacras del hambre, el frío, la enfermedad y la violencia como lo están los ciudadanos de nuestras sociedades. Resulta difícil, pues, ponderar con justicia el privilegio que disfrutamos cuantos vivimos en tales condiciones tan distintas de las que han sufrido la inmensa mayoría de nuestros semejantes a lo largo de toda la historia y en todas las civilizaciones, y tan distintas de las que todavía padecen buena parte de nuestros contemporáneos. En el fondo, nosotros no tenemos miedo a lo que ha tenido miedo la mayor parte de los hombres a lo largo de la historia de la humanidad y muchos de nuestros contemporáneos en otras partes del planeta. En el fondo, ellos, nuestros abuelos y sus progenitores, tenían aquello que encajaba muy bien con la definición de mal de San Agustín. Definía San Agustín el mal como la ausencia de un bien debido. O sea, el mal en sí mismo no existe, lo que existe es la falta de bien, algo que debía darse pero que no está. El hombre padecía un mal porque carecía de aquello que debía tener pues, para subsistir y existir dignamente. Comida para paliar el hambre, techo con el que resguardarse, salud para poder trabajar y subsistir, vestido, etc. Pero hoy la sociedad del bienestar profundamente individualista padece otro tipo de males. Ya no tenemos miedo al hambre, ya no tenemos miedo a las guerras, por lo menos quienes vivimos en cierta parte del mundo. No tenemos miedo a la enfermedad, aunque el COVID nos ha devuelto, luego lo veremos, a la realidad, a nuestra verdad. Luego lo veremos esto. ¿De qué tenemos miedo en el mundo occidental? ¿Cuáles son esos males posibles que nos hacen temer? Que desde luego no es el hambre, no es la enfermedad como en otras épocas, no es qué es lo que realmente, o qué miedos tiene la sociedad actual. Bueno, comentando esto con algunos compañeros me decían, bueno, ¿por qué no hablas del miedo al fracaso? ¿Qué es el fracaso? El fracaso es la falta de éxito. Es la consecución de una serie de objetivos que uno se ha propuesto, pero siempre delante de los demás. El hombre de hoy tiende a buscar el éxito de su vida y se entiende este éxito desde un punto de vista fundamentalmente cuantitativo. No el de ser alguien o algo, sino el de conseguir una serie de objetivos que tienen que ser cuantificables. Tiene éxito el que tiene mucho dinero o tiene éxito en el ámbito académico, no el que es un buen profesor, sino el que tiene muchas publicaciones.
el que ha conseguido anecarse por la Agencia Nacional, el que tiene varios sexenios, el que ha conseguido proyectos, el cómo sean sus clases, el si tiene discípulos y escuela, el si es un gran sabio, pero también un gran pedagogo. Eso no importa, ¿no? No es importante. Yo a veces pienso y digo, no sé, mi padre o mi abuelo, ¿qué papel jugaba el éxito en sus vidas? O sea, yo creo que cero. O sea, la gente antes no se planteaba la vida como tengo que tener éxito, es decir, títulos, o sea, conseguir carreras, máster, en el trabajo, ir progresando, pero porque voy produciendo, consiguiendo objetivos, etcétera, y eso es como el éxito de la vida. Y sobre todo siempre el éxito de cara a los demás. La gente antes no consideraba la vida como un éxito, como tener éxito. Y si no, eres un fracasado, porque no has conseguido esos ítems y sobre todo delante de todos. Hoy la gente busca el éxito y el éxito no es un bien debido, no es algo necesario para la vida plena. El éxito es el reconocimiento ante los demás de alcanzar una serie de objetivos en el ámbito laboral, académico, deportivo, pero siempre, y esto es fundamental, en presencia y ante otros. No existe el éxito o el fracaso en soledad. Y con esto cerraré este primer acercamiento, y un éxito o fracaso que se está dando habitualmente y que es de hoy en día es el de las redes sociales. Me detengo a modo de ejemplo en un ámbito de éxito cada vez más frecuente en la sociedad de hoy. Dentro de las redes sociales, el éxito estético. O sea, la gente sube imágenes y está esperando recibir el reconocimiento de las personas a través de los likes o del compartir. Nadie puede negar hoy que se nos imponen unos ciertos cánones de belleza que llegan incluso al descarte de aquellos que manifiestamente no los cumplen. Las redes sociales son actualmente el ámbito donde muchos buscan el éxito de carácter estético. Un compañero mío, especialista en bioética, está estudiando el tema de los aspectos bioéticos de la estética actual. Y resulta verdaderamente curioso cómo todo este dinamismo de publicitar la propia imagen desemboca en un absurdo narcisismo que llega incluso a ser patológico. Y la gente tiene miedo de fracasar en las redes, de que no le compartan, de que no les den. Emilio García describe con acierto el fenómeno. El sujeto narcisista vive agotado y fatigado de estar condenándose a buscar el éxito constantemente. Padece la llamada depresión del éxito, su nueva droga, su nueva adicción. Y sin éxito se hunde porque no es capaz de aceptar la decepción, la crítica, el fracaso. Para él la felicidad no consiste en sentirse bien, sino en tener fama, seguidores, aprobaciones y aplausos. Es curioso cómo mucha gente con éxito termina en el suicidio. O sea, porque en el fondo el éxito no... Bueno, porque la vida no está hecha para tener éxito o fracaso, visto desde este punto de vista, sino para ser alguien y algo. Y eso no se ve, eso no es algo cuantificable, ¿no? Bien, con esto terminamos de alguna manera este acercamiento, ¿no? Primero, ¿el miedo qué es? Pues el miedo es un sentimiento que surge ante la posibilidad del miedo. Nuestros antepasados tenían miedo a bienes necesarios para poder subsistir, pero nuestra sociedad lo ha eliminado. Y se han inventado otros miedos que de alguna manera, por eso hay tanta psicología, se han inventado miedos absurdos, como miedo al fracaso en las redes sociales. Como miedo al fracaso en las redes sociales, etcétera. Y de hecho están los gabinetes de psicología intentando hacer ver a la gente la racionalidad de estos miedos. Segunda perspectiva.
la perspectiva metafísica, si quieren ustedes, podríamos haber hablado, la primera podría ser la perspectiva psíquica, clásica o física. Esta es la perspectiva metafísica de la mano de Martin Heidegger y del término angustia. Vamos a hablar de la angustia. Bueno, Martin Heidegger era un filósofo alemán de inicios del siglo XX, nace en 1889, muere en 1976 y hace algo parecido a lo que hizo Kant, que empezó con la epistemología y la metafísica y terminó en la antropología. Decía Kant en un texto famoso de su lógica que la filosofía podía resumirse en 4 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? A la primera respondería ¿qué puedo saber? La metafísica. A la segunda, la moral, ¿qué puedo esperar? ¿qué puedo hacer? A la tercera, ¿qué puedo esperar? La religión. Y a la cuarta, que es el hombre, la antropología. Sin embargo, en el fondo se podría poner todo esto a cuenta de la antropología, porque las 3 primeras cuestiones se refieren a la última. Heidegger quería hacer metafísica y terminó haciendo antropología. Parte de la metafísica, pues entiende que la pregunta filosófica por excelencia es ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Y va a terminar en la antropología. Él se pregunta, o se hace la siguiente pregunta, ¿por qué el ser y no la nada? Es decir, ¿por qué los seres que experimentamos como contingentes y finitos, que no tienen necesidad de existir, pero sin embargo existen, que están amenazados por la nada, ¿por qué existen? ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Y esta es una pregunta que debe hacerse la filosofía porque dice que toda la historia de la filosofía, bueno, y esto es típico de los modernos, la filosofía medieval y el mundo antiguo no lo decían, porque la filosofía, todos los que le han precedido se han equivocado. Él habla del olvido del ser. David Hume también creía que todos los que tenían detrás estaban equivocados. David Hume decía esto, también lo decía Descartes, y intentaron siempre, los autores modernos y contemporáneos, parece que con ellos se inicia la filosofía de nuevo, la verdadera filosofía, ¿no? O la verdadera filosofía. Bueno, en un autor moderno o posmoderno como es Heidegger, pues es normal que aparezca esto. Todos los que venían detrás no se han enterado y han hecho una filosofía que él dice del ente, de las cosas reales, ¿no? No del ser que hace que existan los seres, sino del ente, del ser ya concreto, ¿no? Los entes que existen, sin embargo, están trasidos de contingencia, etcétera, etcétera. La metafísica durante siglos ha sido una metafísica del ente y ha olvidado el ser. Hemos identificado el ser con el ente y no es lo mismo. Ha habido, según Heidegger, un olvido del ser. Nuestro autor pretende hacer la metafísica formulando la pregunta sobre el ser y no sobre el ente. Para ello, y de modo metodológico, Heidegger parte del hombre, del Dasein, es decir, del Dasein es el existente aquí concreto, que es el hombre, no porque sea el ser más importante, sino porque es aquel ser que le va a ayudar a resolver esa pregunta, ¿por qué el ser y no la nada? Y porque es el ser que está abierto al ser, porque es el único ser que puede preguntarse sobre el ser. Y a partir del análisis sobre lo que es el hombre, ese ser aquí existente, el Dasein, dice él, va a intentar resolver la cuestión del ser. El análisis de la existencia humana es para él la única vía de acceso a la cuestión suprema y decisiva del ser. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ente capaz de preguntarse por la realidad, porque el hombre es apertura al ser. Y sobre el hombre, y entonces empieza a hacer una antropología, y sobre el hombre, ¿qué dice? En primer lugar, que cuando hablamos del hombre no tenemos que fijarnos o intentar describir sus propiedades, sino sus posibilidades. El hombre ante todo es un ser de proyecto. El hombre ante todo es posibilidad de ser, no es un ser, digamos, determinado. Tiene que ir usando su libertad para ir determinándose. Lo importante no es lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser.
Segundo, afirma que el hombre ante todo es un ser en el mundo. Y esto es importante porque es verdad que nosotros no existimos de manera abstracta. Vivimos una totalidad que podríamos llamar cosmos, pero dentro de ese cosmos hay un ámbito de realidades, de entes que no son significativos, que es nuestro mundo. Y de alguna manera estamos metidos en él. Esto es como el oso polar. El oso polar no puede uno pensarlo al margen del polo norte. Al margen del polo, que es donde vive, del ámbito antártico. Y destruir ese ámbito, destruir su mundo, es destruirle a él. Porque el oso no vive de manera abstracta, sino vinculado a un entorno que le es significativo, donde puede desarrollar su existencia. El hombre, de alguna manera, también es así. Tiene un mundo, vive en un mundo en sentido amplio, cosmos, pero luego tiene su mundo donde él se relaciona con una serie de cosas que le son significativas y hace que esas cosas emerjan, digamos, del anonimato y tengan sentido y significado. Si no, permanecerían, diría Heidegger, mudas. Cada hombre, de alguna manera, tenemos un mundo, compartimos parte del mundo, por ejemplo, la nación española, pero también tenemos nuestro propio mundo, es decir, nuestro ámbito en el cual desarrollamos nuestra existencia y no vivimos al margen de él. Y tocar nuestro mundo es tocarnos a nosotros. Parte de ese mundo es tu familia. Cuando te tocan a la familia, te tocan a ti. Parte de ese mundo es la educación de tus hijos, parte de ese mundo es el entorno político-social en el que vives, y no vives al margen de él, sino unido a él. Bueno, esto es algo que yo creo es una buena aportación de Heidegger, ¿no? En el mundo es el ámbito donde el hombre realiza sus posibilidades, proyecta sobre los entes sus posibilidades y los hace manifiestos. Ahora bien, y ya entramos en materia. Tercero, el hombre, dice Heidegger, es un ser arrojado al mundo, como un ente que no ha podido elegir su existencia. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir Heidegger que el hombre es un ser arrojado al mundo? Bueno, que en su origen y su permanencia no hay más fundamento mismo que su propio existir, que no puede remontarse más allá del puro hecho de existir, que no puede descubrir hacia atrás un origen donde pueda él encontrar su razón de ser, su origen, ni puede ir hacia adelante buscando también algún fin que le dé sentido. El hombre está transido de negatividad tanto en su condición originaria como en su permanencia en la existencia. Detrás de su comenzar a ser y constantemente dentro de su ser no hay sino opacidad, la opacidad indecible de la nada. Y más aún, o sea, junto a esto, este ser arrojado en la existencia, que no sé de dónde vengo ni de dónde voy, donde no hay nada que me sostenga y fundamente y dé sentido a ese ser, a ese existir en el que me encuentro, en este contexto el hombre experimenta la angustia ante precisamente la nada que anida en el mundo y también en él. Pero sobre todo, esta existencia, digamos, esta experiencia de angustia se viene acentuándose o se culmina, sobre todo, cuando se da cuenta que es un ser para la muerte. Que es un ser, cierto, que no podemos describir sus propiedades, sino por sus posibilidades, pero que hay una posibilidad que tarde o temprano siempre se va a cumplir, que es la muerte y, por lo tanto, la nada. Dentro del abanico de posibilidades en que consiste la vida humana, hay una, la muerte, que está presente en todas ellas. La muerte como posibilidad puede aparecer y destruir esas posibilidades, ese proyecto que es el hombre. El hombre es un ser para la muerte. Por lo tanto, hace parte de su estructura la muerte. En la raíz de todo esto está la experiencia fundamental de la angustia, en la que se revela la condición originaria de la existencia, en su mera facticidad, su estar arrojada, y la muerte como su última e insuperable posibilidad. La existencia humana parece así cercada total y permanentemente por la negatividad de su origen y por la negatividad de su fin, cercada entre los límites de su ser en el mundo.
por delante, por detrás y por debajo, la nada. No hay nada. Por lo tanto, hay esta experiencia del hombre de metafísica, de verse a sí mismo como un ser finito, le produce lo que Heidegger llama la angustia, que no es un sentimiento, sino, de alguna manera, la autorización del hombre en su finitud. A partir de lo anterior, dice Heidegger, y damos un paso más, el hombre tiene dos posibilidades, o vivir una vida auténtica, afrontando esto y sabiendo que está abocado a la muerte, que es un ser en el mundo, pero que es un ser estructuralmente abocado a la muerte, o vivir en una vida inauténtica, olvidándose de todo, y él dice, perdiendo su vida en el discurso ambiental del se dice, se cuenta, es decir, de alguna manera distraído, que impide tomar conciencia al hombre de su propia condición metafísica. Consideraciones en relación al mundo de hoy. Bueno, la angustia ciertamente no la podemos identificar con el miedo como sentimiento, sí, pero sí como una experiencia antropológica que nos hace captar la finitud de nuestro ser. Sin embargo, yo creo que el mundo de hoy vive de alguna manera un existencialismo carente de angustia, que vive de alguna manera un nihilismo, que esto es lo que hemos visto, nihil, nada en latín, un nihilismo heideggeriano, pero que no desemboca en la angustia. ¿Y por qué? Porque precisamente la incomparecencia de estos males, como es la falta de alimento, de los que hemos hablado antes, que hemos eliminado en el mundo de hoy, impiden precisamente la comparecencia y la conciencia de una condición y característica fundamental del hombre, que es la mortalidad. Dice Higinio Marín, en el libro que he citado antes, los griegos se llamaban a sí mismos y al resto de los hombres los mortales, y así han continuado siendo hasta que en nuestros días la mortalidad ha dejado de ser la forma contemporánea de la autoconciencia humana. O sea, había una oportunidad de tomar conciencia de que somos mortales, pero durante todos estos meses se ha escondido sistemáticamente la muerte. No dejamos que emerja. Y de hecho vivimos como si no tuviéramos que morir. Esto es en el occidente de hoy. La sociedad del bienestar no favorece la experiencia de vulnerabilidad y con ello la posibilidad de una muerte que pueda amenazarnos. Así dice el profesor Marín, esa eficacia en la supresión de la muerte como referencia cardinal para la autocomprensión humana deriva en parte de los más benéficos de los aspectos materiales del progreso de nuestra sociedad, la alimentación, la sanidad, la investigación, pero también y tal vez sobre todo de la incomparecencia subjetiva de la muerte consiguiente a la inexperiencia de la necesidad, es decir, a la inexperiencia de la fragilidad que tiene lugar cuando el padecimiento de una necesidad nos hace evidente o transparente o nos transparenta con miedo, dice, nuestra vulnerable condición mortal. Por eso, y esto no es una idea mía, me la comentaba el otro día mi mujer, que la sacó hablando con un cura en unos ejercicios espirituales, decía este hombre que vivimos en un nihilismo positivista, es decir, en una especie de combinación entre lo dicho por Heidegger cuando habla del hombre como ser arrojado a la existencia y dirigido a la nada, carente de fundamento y razón, tanto en su origen como en su final, que es la muerte, pero no se puede dar la angustia existencial. ¿Por qué? Porque el hombre no es consciente de su condición mortal. Y entonces, lo que pasa aquí es que hoy decimos, venimos de la nada, vamos a la nada, pero mientras tanto, pásatelo lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas.
Y esto es la sociedad de hoy. O sea, la gente dice, sí, ¿quién sabe si Dios existe o no existe o dejará de existir? Si esto tiene o no fundamento. Si es que, pues posiblemente no. Venimos de la nada y vamos a la nada. ¿Y qué? Estamos bien. Estamos bien. Disfrutemos del momento. Disfrutemos del momento. Y la gente vive, pues con muy poco, podríamos decir con muy poco miedo, ¿no? Hoy venimos de la nada y vamos a la nada y mientras tanto pásatelo lo mejor que puedas. Y esto solo se puede decir o vivir tranquilamente porque nunca se ha experimentado radicalmente la amenaza de la muerte que te conduce a la nada, por el ocultamiento sistemático de la muerte en la sociedad actual. Tercer punto, no sé cómo voy de tiempo, vamos bien, ¿no? Pablo, no sé si voy bien. No te oigo, tienes el micrófono apagado, entonces no te oímos. No te oímos, Pablo. Tienes que darle al micrófono. Nada, a ver si te lo puedo poner yo. Bueno, yo sigo. Como no me dicen nada... Vale. Te entiendo. Perspectiva personal. Luego vamos a pasar al tercer punto, que es la perspectiva personal, el miedo como contraste. La tercera perspectiva que quisiera abordar la he denominado personal y quizás es una superación de lo psíquico y de lo metafísico y de lo metafísico desde la perspectiva de Romano Guardini. Bueno, Romano Guardini, que en el fondo es mi línea de investigación en los últimos 10, 15 años, tengo abandonado a Popper y a la filosofía de la ciencia y me he ido más al ámbito de la antropología. Tiene un elemento fundamental dentro de su pensamiento que es el contraste, la categoría del contraste. ¿Qué es el contraste para Romano Guardini? Bueno, para Romano Guardini el contraste es la oposición que se da entre dos polos que se presuponen uno al otro y que de alguna manera el contraste, la categoría en contraste está presente en toda la, digamos, en toda la estructura de lo que es el hombre. El contraste se presenta en muchas dimensiones y de muchas diversas formas. Os leo lo que dice Guardini del contraste. Llamo contraste a la relación especial en la que dos elementos se excluyen el uno al otro y permanecen, sin embargo, vinculados, incluso se presuponen mutuamente. Esta relación que se da entre los diferentes tipos de determinaciones, cuantitativas, cualitativas y formales, las llamo contraste. Es decir, el contraste en el fondo es la tensión que se genera entre dos polos que no se excluyen, se presuponen, pero se oponen. Por ejemplo, el silencio y la palabra. Una cosa es hablar, pronunciar una palabra y otra cosa es el silencio. Bueno, tanto el silencio como la palabra son necesarios. De hecho, la palabra se gesta en el silencio, pero tampoco podemos vivir hablando siempre. Porque una palabra que no venga del silencio es una palabra pues vacía, sin contenido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que somos obra, o sea, algo determinado, pero al mismo tiempo algo por hacer, somos tarea. Esto, de hecho, es el fundamento también de la educación. Somos algo determinado, individuos de la especie humana, pero el ser hombre implica terminar de hacerse. Estamos determinados, no acabados. Somos posibilidad. El hombre no puede vivir, por ejemplo, al margen de la exterioridad o solamente volcado en la exterioridad. El hombre es una tensión entre un dentro y un fuera, como todo viviente. Hay diversos niveles donde esta interioridad y esta exterioridad se da, ¿no? A nivel físico, pues en todo viviente, o de hecho el primer viviente fue aquel que pudo aislarse del entorno y crear una interioridad. Dicen a través de una burbuja y luego hubo un filamento de ADN o ARN. Pero es un dentro y un fuera. En primer lugar, físico, los vegetales pues tienen un dentro y un fuera, sobre todo desde un punto de vista físico. Luego, psíquico, los animales no solamente tienen esa interioridad y exterioridad física, sino también psíquica. Son capaces de hacerse una imagen interna
de la realidad y en torno a ella se relacionan con el mundo externo, dentro, fuera, y en el hombre se da, merced al espíritu, una interioridad que podríamos llamar intimidad. Y a partir de ella se abre afuera, ¿no? Se abre hacia lo que no es él. El hombre solo puede llegar a ser él en plenitud en la medida en que sale de sí y se encuentra con la realidad. Bueno, estos son ejemplos de contrastes. Y yo me preguntaba si el miedo no sería un polo de un contraste. Si el miedo no lo podemos considerar un contraste en el sentido que el hombre vive entre la seguridad y el miedo. Y mirando la sociedad actual y lo que hemos visto antes, me parecía que esto podía cuadrar, en el sentido de que nuestra sociedad, bueno, una premisa antes, Guardini dice que ambos polos en un contraste son necesarios y en la medida en que el viviente elimina uno, muere el viviente, no puede vivir. Es necesario los dos para que pueda desplegarse la vida. Pues bueno, yo creo que el miedo puede ser un contraste y su contrapolo o el polo opuesto puede ser, digamos, la seguridad y el bienestar. Pero cuando vivimos o eliminamos los miedos y vivimos al margen del miedo y nos centramos solo en el bienestar, también nos podemos morir. Esto no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque perdemos, en el fondo, nuestra condición de mortales y nuestra conciencia de que somos seres vulnerables. Y tampoco podemos vivir constantemente atemorizados, sino en esa sana tensión. En nuestros días quizás hemos vivido la experiencia contraria, la desaparición en nuestra sociedad de los males que conducían a la muerte y por lo tanto la incomparecencia de nuestra condición de mortales ha hecho que eliminemos el miedo y vivamos instalados en la seguridad. Esto ha hecho que en el hombre desaparezca una categoría fundamental para su comprensión y que tiene una repercusión no solo individual sino colectiva, que es su condición de vulnerable. En este sentido, el contraste constituido entre seguridad y miedo se revela como necesario. Vivir solo desde el polo de la seguridad o el bienestar genera autocomplacencia, soberbia, vanidad, que esconden la verdad sobre nuestro ser. Somos seres necesitados y también vulnerables. Yo siempre miro al pasado porque he tenido en mi vida mi padre, mi abuelo, mis abuelos, gente muy significativa para mí. Y cuando los miro encuentro esto que voy a decir. Precisamente nuestros antepasados experimentaban el miedo como la ausencia de bienes necesarios, como hemos dicho antes. También eran conscientes, gracias a eso, de su condición de mortales y de su vulnerabilidad. Por ello, les era más fácil no descartar al débil. No hablaban de calidad de vida. No, es que este individuo no tiene calidad de vida y es mejor quitarlo de la existencia. E integraban con naturalidad al enfermo, al discapacitado, al anciano en el contexto social. A nuestros abuelos, y esto es lo más interesante, y progenitores, les resultaba fácil reconocerse en el débil, en el enfermo y en el necesitado. No los consideraban otros, ni ajenos, ni como alguien que no tenía nada que ver con ellos, sino como uno más de ellos, un igual, alguien donde la vulnerabilidad que a todos los constituía se había hecho manifiestamente presente. Entonces veían al enfermo y decían, yo soy él, solo que todavía no me ha pasado. Yo soy él, pero todavía no. En mí está esa posibilidad. Y por lo tanto es uno más. Hoy no tenemos esa experiencia. Y eso, en el contexto del COVID que estamos viviendo, yo creo que no será una alarma, que no será, o no es una oportunidad para volver a tomar conciencia de nuestra verdad. El miedo sanamente visto, en el contraste este de seguridad y miedo, nos revela nuestro carácter mortal y vulnerable.
que es nuestra verdad. Tengo dos puntos más y termino. Segundo punto quisiera superar todo lo dicho por Heidegger con un texto de Guardini, que me parece muy interesante, pero que toca ya la teología. Entonces, no sé si estoy aquí tocando tema de la siguiente conferencia, pero lo voy a decir, ¿no? Romano Guardini, en un libro que se llama La aceptación de sí mismo, comenta todo lo que hemos dicho de Heidegger. Y dice así, ciertamente aquí es también la ocasión de decir algo sobre ese elemento de que hoy se habla tanto, en serio y sin seriedad, esto es, la angustia. No nos referimos a esa angustia para la cual siempre hay un motivo bien fundado, esto es, la sensación de una amenaza por una situación política o por la misma evolución cultural y social. Bueno, hoy podríamos tener angustia por esto, ¿no? Por la situación política y la evolución cultural y social. Más bien es la angustia que no tiene motivo determinado, sino que surge de la situación siempre dada de la existencia. La filosofía en las últimas décadas ve en ella la autopercepción del ser finito en cuanto tal, que se siente acosado por la nada. Es inseparable de la conciencia del ser, más aún idéntica con ella. Ser significa estar en la angustia. Y dice Guardini, ya es hora de contradecir esto. El ser finito no debe en absoluto estar en la angustia, sino que también podría existir con ánimo y confianza. El que nuestra existencia tenga el carácter de la angustia no constituye lo primero, sino lo segundo, pues la finitud que aquí se angustia es culpable de su propia angustia. Es la finitud sublevada que precisamente por su rebelión ha caído en el abandono. La primera finitud, el hombre en su comienzo, se había creado y entregado a su ser propio por Dios, que es el verdadero y el bondadoso. Sabía que su libertad estaba fundada en la libre voluntad de Dios. Por ahí recibía razón y poder para seguir adelante por su propia vida. Esa finitud era percibida como dicha, como posibilidad capaz de todo cumplimiento. En ella no había angustia, sino ánimo, confianza y alegría. Su expresión era el paraíso. No quiero alargarme, pero solo por esto que he leído valdría leer este ensayo, que es fantástico. Bueno, leo dos líneas más. Hubo angustia solo cuando el hombre se rebeló contra el ser finito, cuando pretendió ser no ya imagen semejante, sino prototipo, esto es, algo absolutamente infinito. Con eso ciertamente siguió siendo finito, pero perdió la conexión con su origen. Entonces la confianza degeneró en soberbia y el ánimo se convirtió en temor. Bien, hay que terminar. Y por último, Guardini habla del santo temor de Dios. Él en un ensayo que se llama La sabiduría de los salmos, comenta algunos salmos y comenta aquel que dice el inicio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor de Dios. A mí esto del temor de Dios siempre me ha llamado la atención. Guardini dice que el temor de Dios no es un miedo a Dios, no es un temor respecto a Dios, ni ninguna angustia ante Él, ¿no? Digamos que el temor de Dios es la conciencia de nuestra condición de criatura. No es un miedo a Dios, sino es saber cuál es mi sitio y cuál es el de Dios. Solamente Dios puede convertirse en alguien amenazante cuando yo no acepto mi condición de criatura y quiero ser también como Él, creador, y por lo tanto otro Dios. Es decir, un ser que soberanamente decide sobre el bien y el mal, principio y fin de todo cuanto acontece en mi vida, infinito en su autonomía, criterio último de verdad.
Entonces es cuando Dios se convierte, o mejor dicho, lo convierto en una amenaza. Y no a mi humanidad, sino a mi pretensión de divinidad. Entonces Dios se convierte en un rival. Ciertamente para Guardini es muy importante el concepto de creación que ha perdido el hombre de hoy. Y el santo temor de Dios es precisamente no el miedo a Dios, sino eso que tenían, y volvemos a nuestros antepasados, esa conciencia de ser criaturas. Esta conciencia de decir, no puedo pecar, o sea, no puedo hacer esto, o sea, ¿cómo puedo oponerme con este acto tan radicalmente a Dios si yo no soy nada? Y la gente era sencilla y humilde. Y antes de hacer cualquier cosa, se lo pensaban bien, porque sabían que en el inicio y en el final estaba Dios, en el origen de su existir y en el origen de su final. Y entonces hacían su vida, con todo lo que tenían, pues algo gozoso y digamos, dichoso, y además pues se veía en su modo de vivir y en su modo de actuar. Yo creo que esto se veía, se transparentaba este temor de Dios, ¿no? Este temor de Dios. Bueno, este temor de Dios, y con esto termino, dice Guardini, es el inicio de la sabiduría, que no es la ciencia. Que no es la ciencia. Nuestra condición de criatura es lo que nos dota de sabiduría. Sabiduría es otra cosa de saber, que saber. Uno puede tener el saber de todas las bibliotecas y al mismo tiempo ser un insensato. Sabiduría significa ser capaz de distinguir entre lo que produce vida y lo que trae muerte, aunque sea a través de muchos pasos. Por lo tanto, lo contrario de la ciencia es la ignorancia y lo contrario de la sabiduría, la necedad. Vivimos hoy en día en un mundo de ciencia, en un mundo de grandes avances científicos, pero posiblemente vivamos en un mundo de auténticos necios e insensatos. Y esto sí que no es un contraste y no se opone el uno al otro. Pueden convivir perfectamente. Y con esto termino, Pablo. No sé si me he excedido, si no me he excedido, si ha sido demasiado largo. Ábrete el micrófono. Sí, no, acabas de cerrar. Ahora es hablar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafael. Ha sido muy interesante. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Los primeros aplausos online que recibo, pero digamos que no son necesarios. Pues la verdad, bueno, Pablo, que ha estado muy interesante. Yo solo me ha dado tiempo a coger casi 5 folios de apuntes. Madre mía. Que, bueno, pues se abre ahora el turno de preguntas, ¿vale? Para todo el que quiera, pues hacer alguna consulta. Y, perdón, sí, gracias, Alberto. Se abre ahora el turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna consulta o compartir alguna impresión, algo de este rico contenido que nos ha facilitado Rafael, ¿vale? Así que el que quiera hablar, pues simplemente se quita el silencio del micrófono y lanza la pregunta. Nada. Alberto Amador, pues abre el micrófono y habla, Alberto. Sí, ¿qué tal? Pues encantado de saludar. ¿Se me oye bien, no? Sí, perfectamente. Bien, pues encantado. Sí, se te oye muy bien. Me ha gustado muchísimo, la verdad, este doble enfoque psíquico y metafísico. Yo soy economista y también psicólogo y la verdad es que, bueno, pues el miedo es un tema, como se suele decir hoy día, transversal, ¿no? Toca muchísimas facetas. La semana pasada, desde el punto de vista bíblico, ahora psíquico, metafísico y bueno, pues creo que sí, que el enfoque de verdad que enriquecedor al máximo, ¿no? Y desde el punto de vista trascendente, católico, pues me ha gustado sobre todo la última parte de esta separación entre el temor de Dios y el miedo a Dios, porque la condición de criatura, cuando uno se olvida de ello, tiene sus consecuencias, no es algo
no es algo que pase no, tiene sus consecuencias. Y en cuanto al miedo a la muerte, que es al fondo, ¿no? A muchos tipos de muerte, pues la muerte física, sí, a cómo se muere uno. La semana pasada Álvaro mencionaba la muerte social, la ignorancia, que también has hecho alusión a ella, ¿no? Pero al fondo es una muerte, fíjate, y me gustaría, ¿no?, que resaltaras, o al menos si es tu parecer, este aspecto, ¿no? Vida-muerte, que al fondo siempre hay un miedo a no ser, a desaparecer, a diluirte, ¿no? Es como en el grupo, cuando uno forma parte de un grupo, el miedo a que no te tengan en cuenta, a que sea el grupo el que resalte y no seas tú, y esa sensación está ahí como en el ADN, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, sí, me parece muy, muy interesante. Sí, efectivamente, siempre, siempre está presente y yo creo que es un miedo natural el miedo a la muerte, que también es, de alguna manera, una defensa desde un punto de vista, digamos, biológico. Pero bueno, en el hombre siempre esa muerte está abierta también a una esperanza, ¿no? A poder superar ese miedo sabiendo que no es la nada, sino que hay ahí, digamos, ya la plenitud del ser, ¿no? La plenitud del ser. O sea que en el fondo la muerte es un tránsito a la plenitud a la que estamos llamados. Pero vamos, desde un punto de vista sociológico que hablabas tú, la verdad es que yo en eso soy un ignorante, ¿no? Un ignorante. Lo que sí, vamos, es muy manifiesto lo que me parece que es manifiesto, y no solo lo digo yo, sino que lo he aportado con otros autores, es la que vivimos hoy en día a espaldas de la muerte. Y creo que nuestra condición de mortales es importante para una vida sana. Pues un sano, yo creo que debe haber un sano miedo a la muerte, o sea, es decir, somos mortales. No sé, no sabía. Muy bien. Salud quería también preguntar. Muchas gracias, Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta iría un poquito entroncada con el sentido nihilista que ha introducido sobre la nada en toda la ponencia. Yo quería preguntarle concretamente qué opina usted sobre aquellos clérigos, por ejemplo, como el maestro Edgar, que hablan de que Dios es la nada. ¿Qué opinión habla usted del nihilismo? Yo sé que se puede ir un poco, pero como verdaderamente está diciendo que hay que centrarse en una cuestión más positiva de ese nihilismo, quería saber qué opina usted concretamente de eso y más traído a la modernidad, pues de Pablo II, por ejemplo, ¿no? Trata un poco de, digamos, de conciliar lo que es el orientalismo, la idea de la nada, con nuestra idea de Dios más occidental. ¿Qué opinión tiene usted de esto? A ver, vamos a ver, bueno, los profesores universitarios solo sabemos de 2 o 3 cosas un poquito más que los demás. Maestro Edgar, pues no lo he tocado desde la carrera, sinceramente. Debería de tener cierta cultura universitaria o haberlo retomado hace poco para poder comentar algo. Entonces yo ahí debo manifestar mi ignorancia. Yo creo que tú puedes aportar más. Yo no soy profesora de universidad, soy profesora de secundaria, pero es que precisamente... Oye, pero de esto sabrás más que yo, sinceramente, porque... No, bueno, me voy a confesar. Mire, es que precisamente con el confinamiento y en torno a la idea de la nada y a ese temor que tenemos a la muerte, tanto muerte social como muerte física, y a la esperanza de una vida futura, todas estas cosas me han llevado un poquito a bucear en torno también a esa idea de la nada que muchas veces tiene, por ejemplo, este señor o Pablo, que hablan de que Dios es la nada. Y entonces tenía personalmente un temor a confundir precisamente el camino, yo, personalmente. Por eso quería saber cómo ha introducido usted de que Dios la nada,
tenía alguna Sí. referencia clara, pero No, para no, nada no quiero comprometerlo, ni mucho menos. no, pues es que la verdad aquí debo confesar mi ignorancia en este tema. No he leído, no lo he estudiado y no he trabajado el tema de la nada. Bueno, lo he trabajado ahora esto y he estado repasando un poquitín Heidegger, que tampoco es uno de mis autores preferidos o que haya trabajado mucho, pero que me parecía interesante. Lo que dice la filosofía, digamos, clásica es que Dios es lo contrario, o sea, es la plenitud del ser, no es la nada, o sea, es la plenitud del ser tan rico y poderoso que es capaz de compartirlo, de alguna manera de crear de la nada el ser, que eso es la creación, dar el ser a partir de la nada y mantenernos en el ser. Eso es que es un concepto, por cierto, revolucionario, el concepto de creación digamos, en la tradición filosófica. Siempre el origen de algo parte de un previo, sin embargo, la creación ex nihilo, o sea, a partir de la nada, me parece que es propia del cristianismo y que es, en el fondo, la creación es relación de dependencia en el ser. El ser nos es dado y Dios nos mantiene en el ser. No es un hecho puntual, sino que Dios nos mantiene en el ser. Pero vamos, de esto siento no poder ayudarte ni poder profundizar en él y ahí pues debo confesar mi ignorancia. Muchas gracias. De nada, y disculpa. Mira, Rafael, hacen una pregunta, la hace Alejandro, dice así, está en el chat. Hago mi pregunta porque tiene problemas con el micrófono. ¿Cuál es el papel de la esperanza frente al miedo? Y atendiendo a esta angustia heideggeriana, ¿es posible la esperanza sin fe? ¿Cuál es el papel de la esperanza frente al miedo? Y atendiendo a esta angustia heideggeriana, ¿es posible la esperanza sin fe? Bueno, la esperanza, digamos, es lo contrario, ¿no? Hemos dicho que el miedo siempre es la posibilidad o surge ante un mal posible, y la esperanza es el sentimiento que surge cuando vemos que hay un bien que es difícil, que no es fácil de conseguir, pero que es posible conseguirlo, ¿no? En este sentido, digamos que son dos dinámicas opuestas, porque una surge ante un bien posible y la otra surge ante un mal posible. El miedo es que algo que tengo se me pueda quitar y entonces padezca un mal, o que hay un mal que me amenace y no lo pueda superar, y la esperanza siempre se dirige ante un bien. Pues yo creo que la esperanza supera el mal en la medida en que el miedo, en la medida en que desterramos los males de nuestra vida, en la medida en que en vez de contemplar lo malo que hay en el mundo, estamos mirando siempre a las cosas buenas que hay y a aquello que esperanzadamente se puede lograr. Muchas veces nuestra vida, y a mí me pasa muchísimo, que estamos viviendo situaciones que no comprendemos o que vemos que las cosas no son como deberían de ser, pero en medio de ese contexto hay cosas que sí están buenas, que sí son buenas, que sí funcionan. Bueno, pues yo creo que la vida hay que construirla no a partir de esa visión pesimista que mira solo los puntos negros, sino contemplando lo bueno que hay, y de ahí surge la esperanza de que hay un bien y a partir de él puede crecer, se puede incrementar y puedo lograr pues un mayor bien o que las cosas estén mejor, ¿no? Creo que eso respondería ¿cuál es el papel de la esperanza frente al miedo? Bueno, pues entre el trigo y la cizaña, fíjate que hay trigo, recógelo y saquemos harina y alimento, ¿no? Y no fijarnos en la cizaña. Y atendiendo a esta angustia heideggeriana, ¿es posible la esperanza sin fe? ¿Es posible la esperanza sin fe? No lo sé. Yo, desde luego, no la concibo. O sea, yo personalmente, existencialmente,
O sea, desde luego, esperanzarse en la nada, que en el fondo es un mal, ¿no? Es la ausencia de ser, es la disolución de uno mismo, pues no se puede, creo yo, ¿no? Creo yo. Yo cada vez en mi vida, pues he sido como siempre muy dialogante y muy abierto a todo lo que no era mi fe. Es decir, siempre he estado como muy abierto y esperanzado a que el hombre por sí mismo, aunque no participara de la fe cristiana ni de los sacramentos, podía, a través de una ética natural, llevar una vida cada vez plena, una vida plena, ¿no? Una vida... Pero con el paso del tiempo estoy cambiando de opinión. O sea, es tanto lo que nos da la fe, lo que nos transforma y lo que recibimos a través de los sacramentos, que cada vez me es más complicado llegar a entender un mundo sin Dios. O sea, un mundo humanamente bueno donde Dios no estuviera. O sea, tenemos tantos defectos y tendemos a cojeamos tanto que es complicado construir una vida plenamente humana al margen de la fe, ¿no? Al margen de... Me parece. Entonces, una esperanza sin fe, pues... Antes te hubiera dicho que sí, cada vez, y conforme van las cosas, me parece que no. Un mundo sin Dios, solamente humano, aunque buscáramos hacer el bien y tal, pues no lo sé si es posible. No lo sé si es posible. No sé, Pablo. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta. Hablabas durante la conferencia de que el miedo es una alerta frente a un peligro, y has terminado hablando de la necedad, ¿no? que impera. ¿Piensas que toda esta situación del COVID nos está alertando contra el peligro de la necedad? ¿Y cómo podríamos salir de esta necedad? Bueno, yo creo que sí es de alguna manera una alerta, ¿eh? Yo creo que sí es una ocasión, o por lo menos una oportunidad, para tomar conciencia de nuestra condición de mortales y de nuestra condición de vulnerables. Y a partir de ahí empezar a mirar la realidad y a los otros, sobre todo al débil y al enfermo, y estamos ahora en un contexto de una legislación, ¿no?, que quiere, digamos, terminar con el enfermo, y no con la enfermedad, sino, bueno, por el tema de la eutanasia, es decir, o cómo miramos a las personas a lo mejor que no tienen cierta plenitud humana, y yo creo que es una oportunidad para volver a nuestra verdad y a partir de ahí construir digamos, una sociedad más humana, más justa. Pero claro, hemos escondido a la muerte sistemáticamente. Estamos en la misma. Parece que no reaccionamos. Y que la gente, no lo sé, no ha tomado conciencia, ¿no?, de su... Yo creo que es una buena oportunidad para ello, para volvernos, digamos, sabios, ¿no? Sabios. Porque la sabiduría es el arte de acertar en la vida. Y hay gente que, aunque tenga mucha ciencia, no sabe darte un consejo adecuado para decir esto es lo que debemos de hacer. No lo sé. Yo creo que antes la gente era más sabia y hemos perdido mucha sabiduría, aunque hemos ganado mucha ciencia. No sé. Muchas gracias. Ricardo Mena, tienes una palabra. Sí, hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al ponente por su conferencia, ¿vale? Y bueno, yo no es una pregunta, es un apunte, si se me permite, con respecto a lo que se acaba de comentar, ¿no? Sí. Yo soy médico, trabajo en un hospital público que tiene una área hospitalaria que es eminentemente rural, no tenemos parte de urbana aquí en Sevilla
ninguna, y he constatado desde que estamos en este periodo de pandemia, ¿vale?, el que no solo compañeros míos, personal médico, personal de enfermería, auxiliar, celadores, etcétera, que, bueno, pues últimamente hablan de cuestiones de mayor profundidad, como más existencialista, ¿no? El miedo que sentimos todos. Yo reconozco que siento miedo en muchas ocasiones en el desempeño actualmente de mi profesión, ¿no?, porque estamos en contacto, pues, en muchas ocasiones con este virus que, bueno, pues que se comporta tan erráticamente dependiendo de a quién infecte, ¿no? Pues he constatado que tanto en el personal médico, como digo, como en pacientes, ¿no?, que no te solían hablar de cuestiones de profundidad existencial, de religión, de esperanza, del propio miedo, etcétera, en la consulta o en reuniones de compañeros, ¿no? Últimamente sí lo hacen. Es decir, que quizás esta pandemia, como estáis comentando, o como están ustedes comentando, es una alarma, ¿no?, para hacernos ver, bueno, de qué estamos hechos, para qué estamos aquí y cuál es nuestro fin, ¿no? Entonces, parece que poco a poco hay mucha gente que se está preguntando muchas cosas y que está quizás volviendo a esa forma de ser que usted comentaba de nuestros antepasados, más humilde, más humana, por llamarlo de alguna manera, porque nos estábamos distanciando mucho con este mundo tecnológico y tan científico de lo que realmente es importante, ¿no? Simplemente eso, comentar que constato que la gente da la impresión de que está cambiando algo, evidentemente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Una aportación muy interesante. Bueno, pues lo podemos dejar aquí, si os parece. Agradecer una vez más al doctor Rafael Fallo su intervención, también a la ACDP, a la Asociación Católica de Propagandistas, por su generosa colaboración, y animaros a que bueno, pues volváis a apuntaros a la siguiente sesión del Foro Humanismo y Ciencia. Como anunciaba al principio, será el 11 de diciembre, notas para una fenomenología del miedo, que la dará el doctor Manuel Palma Ramírez, el decano de la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla, aquí presente. Y así también, bueno, pues dejo que Manolo os dirija unas palabras finales y también unas palabras finales del ponente. Manolo, si quieres decir algo. Bueno, yo quería agradecer de nuevo al ponente su magnífica conferencia y lo sugerente de todas las aportaciones que ha hecho. De verdad que encontramos ahí toda una línea de pensamiento muy interesante para asumir esta realidad que efectivamente es una de las realidades quizá más humanas por su carácter transversal, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no?, si es posible hablar del miedo fuera del ser humano, ¿no? O sea, es que no hay miedo, ¿no?, fuera del hombre. Así que muchas gracias al ponente y nada, pues nos vemos la próxima. Eso. Muy bien. Bueno, pues si quieres decir una palabra final, Rafael. Nada, solamente una palabra de agradecimiento por el público que me ha escuchado durante este tiempo, y espero, bueno, que haya servido para algo y haya contribuido para el bien de todos. Muy bien. Bueno, Antonio, te dedico unas palabras de agradecimiento también. Antonio Urzay. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente y a cuidarse. Si alguno tiene alguna necesidad, pues ya sabe que el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad pues está a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Puedes parar la grabación. Muchas gracias.